Buenos días, iglesia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos en casa. Reciban todos un fuerte abrazo de parte nuestra. Les enviamos un cariñoso saludo a todos. Quisiera pedirle que por favor me acompañe en casa con una oración. Vamos a dedicar este tiempo a Él y pedir su gracia y dirección. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que tú tienes un plan, Señor, y que, Padre, tú estás formando en nuestras vidas, Señor, el concepto, el entendimiento, Padre, correcto de ser padres. Dios, pedimos tu influencia y tu gracia esta mañana. Señor, que tu palabra quede incrustada, Señor, anclada en los corazones y que produzca lo que tú quieres, Señor. Que sea dado el mensaje tal y como tú quieres, que uses mi vida, Señor, y que tú hables a cada padre, a cada madre, cada familia, Dios, en casa, y que tu iglesia sea edificada, Señor, con el poder de tu palabra. Te lo pedimos, Dios. Recibe gloria esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues buenos días a todos. La enseñanza de esta mañana, la prédica, el nombre de la prédica se va a llamar Criando a nuestros hijos para el Señor. Esta va a ser la parte 1. Posteriormente vamos a dar una parte número 2. Pero bueno, hoy vamos a dar la enseñanza número 1. El texto en el cual he enfocado estas dos enseñanzas, esta y la siguiente, si Dios quiere, y no sé si va a haber otra, pero es en Efesios 6:4. La palabra dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sí? Hay algunos puntos que yo quiero remarcar en estas dos enseñanzas, pero entender que son los padres los responsables directos de transmitir las enseñanzas y los mandamientos, los estatutos de Dios a los hijos. Nosotros siempre debemos de continuo confrontar a nuestro hijo con su pecado y mostrarle que su corazón debe ser cambiado por Dios. Y enfáticamente o especialmente el día de hoy quisiera remarcar el hecho de que si bien son los padres los que tienen la responsabilidad de enseñar a los hijos, el varón es el que tiene el mayor encargo, a quien se le ha dado la mayor responsabilidad por Dios de enseñar y disciplinar y formar a los hijos en el Señor. ¿Sí? Ahora, nuevamente repito, el nombre del tema se llama Criando a nuestros hijos para el Señor. Hemos estado hablando en los últimos 2 domingos acerca de la importancia y el cuidado que yo debo de tener como padre al formar a mis hijos, al enseñarles. ¿Sí? Yo estoy llamado a participar, a trabajar en el desarrollo y la enseñanza de mis hijos. Dios me ha permitido, acorde a su voluntad, el Dios ser padre. Ha venido de Él. Él me ha dado este encargo. Nosotros entendemos que en el nacimiento, el crear, ¿no? Todo esto tiene que venir de parte de Dios. Dios es quien da vida en el vientre a un bebé. Es Dios quien crea la vida. Es Dios quien forma a un bebé en el vientre. El hombre no tiene nada que ver, ¿sí? Es Dios quien trae ese bebé al mundo. Cuando yo entiendo que Dios como creador de todo el universo, el que ha hecho la tierra, el mar, las estrellas, todo lo que existe, con el poder de su palabra ha llamado toda existencia y que con sus propias manos Él formó al hombre. Esto me da un alto llamado, me da un alto entendimiento, del llamado que Dios me ha dado. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos más en mente esto, si pudiéramos tener una mayor comprensión y diéramos el peso que esto tiene, nuestro trato hacia nuestros hijos sería muy diferente, iglesia. Sería muy diferente. Sería muy diferente si yo pudiera tener la perspectiva de Dios en conformidad a ese alto llamado, a esa misión que se me ha dado, para que yo con diligencia la pueda llevar a cabo. Solo a manera de resumen, muy muy breve, nosotros estuvimos hablando de las 2 enseñanzas anteriores acerca del encargo que Dios puso en Israel en contar las palabras de Dios, en contar acerca de las maravillosas obras de Dios, las obras poderosas de Dios a sus hijos. Asaf en el Salmo 78 dice: no las encubriremos a sus hijos, ¿sí?
no las encubriremos con la mentalidad, o más bien con la finalidad de que ellos las cuenten a las siguientes generaciones, ¿sí? Que ellos pongan su confianza en el Dios eterno. A esa enseñanza nosotros la nombramos la generación que puso su esperanza en el Dios de la eternidad, ¿sí? La enseñanza se encuentra en SoundCloud. Usted vaya y escúchela si no lo ha hecho. Ahora, nosotros no podemos pretender como padres que nuestros hijos tengan una gran devoción a Cristo, que ellos tengan un gran amor por Cristo, ¿sí? Si su corazón no ha sido regenerado, si nosotros no les hablamos la palabra de Dios, es decir, si yo no planto esa semilla, si yo no predico la semilla que le da vida a mi hijo, no va a haber un cambio de corazón en él, ¿sí? Yo estoy llamado a predicarle la palabra de Dios a mi hijo, ¿sí? Yo debo de poner esa semilla en él. Hemos sido llamados. Ahora, yo no puedo sustituir la enseñanza de Cristo, la enseñanza de Dios, por dibujos. Es decir, yo estoy llamado a darles una enseñanza clara a mis hijos y no puedo sustituir lo que Dios me ha encargado por ponerlos en un lugar y ponerlos a hacer dibujitos. Tus hijos no necesitan estar pintando dibujos, ¿sí? Para nada. Dibujos donde incluso ponen dibujan un arca, ¿no? Donde tu niño de 5 o 6 años pone una jirafa que se le está saliendo el cuello por la ventana y un elefante que tiene medio cuerpo fuera del barco, ¿no? Es muy diferente cuando tú le explicas a tu hijo las medidas del barco, ¿sí? Estas medidas ya te las dio la Biblia. Dios ya te proveyó la ayuda necesaria. Dios ya te proveyó los materiales para que tú le enseñes a tus hijos y ellos tengan una fe sólida en lo que Dios ha dicho. No sé si se entiende, ¿sí? Pero ese es uno de los asuntos con los que te encuentras después, ¿no? Que le preguntan a un niño de 13 o 15 años, ¿no? ¿Cómo es que Dios va a juzgar al mundo? Y le preguntan a este joven, ¿por qué es que tú estás creyendo en la Biblia y en un juicio que va a venir? ¿No? Y este niño pues trata de explicar su fe y les dice a sus pertinentes entrevistadores cómo será el juicio de Noé. Y eso está bien, pero le preguntan, a ver, o sea, ¿cómo es que Dios pudo meter tantos animales en un barquito chiquito, ¿no? ¿Cómo fue que esto sucedió? Y este joven solamente dice que es así, que él no lo puede explicar, pero que es así. Y yo creo que eso no nos deja bien parados a nosotros como padres. No está bien que nosotros dejemos espacios en blanco en su mente, ¿sí? Es necesario que pidamos ayuda a Dios y les tratemos de explicar más, ¿sí? Eso es muy importante. No sé cuántos de ustedes saben, pero en el estado de Kentucky, Estados Unidos, hace unos años se creó una réplica del Arca de Noé, ¿sí? En ese lugar pusieron una réplica acorde a las medidas que nos da la Biblia. Esta arca mide 155 metros de largo, mide 25 metros de ancho y tiene 8 pies de altura. Cuando tú le explicas a tu hijo acerca del diluvio y le lees Génesis y le hablas de este gran acontecimiento y cómo Noé con sus hijos, ¿no? Set, Cam y Jafet construyeron esta arca acorde a estas medidas, esta tremenda caja con las indicaciones de Dios, ¿no? Entonces tú les puedes enseñar una foto del arca que está ahora en Kentucky. Te aseguro que hasta sus dibujos van a ser diferentes, ¿no? No van a poner un barquito todo chiquito donde se salen los animales por las ventanas. Ellos ya no tienen un entendimiento diferente, ¿sí? Estos materiales que la Escritura, la Biblia ya te dejó para enseñar a tus hijos. Uh-huh. Ahora, eso es algo de lo que yo quise comentar en la reunión pasada, pero no fue posible por el tiempo. Pero yo entiendo por lo que tú puedes estar pasando, ¿sí? Es decir, mi deseo al estar predicando
acerca de estos temas, ¿sí? Estar martillando las mentes de ustedes con este asunto, es que los corazones puedan ser movidos a Dios, que nosotros podamos entender el tamaño del compromiso que tenemos. Y cuando esto pase, cuando esto caiga a tu corazón, cuando esto descienda ahí, tú vas a sentir que tus rodillas se doblan. Vas a comprender que todo lo demás es secundario. Tú entenderás que esa prioridad que le diste a tu trabajo no era tan importante. Todas esas actividades, todos esos hobbies, todas esas amistades que tuviste no eran lo más importante. Pero lo es el hecho de criar hijos para el Señor. Y entonces, solamente entonces, tú pondrás tu enfoque y tu atención en tus hijos, que tanto necesitan a su padre, tanto necesitan la enseñanza de sus padres. Oh, mi amado, mi amada, cuando eso caiga sobre tus hombros, tú verás lo inútil que fue dedicar tanto tiempo a cosas sin valor, cosas que no trascienden, el gran desperdicio de tu vida al haberlo entregado a cosas que no te darán nada en retorno y que en realidad tomaron más de ti que lo que obtuviste de ellas. Entonces, y solamente entonces, tú vas a clamar a Dios por ayuda, por su gracia, y Él te la dará. Y esa es mi oración para las familias. Es ahí, mis amados, cuando verás tu torpeza. Cuando esto caiga al corazón, tú verás torpeza. Tú vas a notar que no puedes solo. Vas a pensar que no sabes tanto. Pero es ahí. Es exactamente ahí, una vez que tú ya has entendido este gran encargo, esta gran encomienda de Dios y tu necesidad, tu falta, tu carencia en saber cómo ejecutarlo, que Dios te dice, no temas, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar, tú solo necesitas mi gracia. Ahora, hay dos sugerencias dentro de este tema y yo quisiera compartirte, trasladarlas a ti. A medida que tú te ejercites en ello, el fruto de ese esfuerzo va a ser delicioso para ti y para tus hijos. ¿Sí? Estas dos sugerencias yo quisiera pues compartírtelas. Número uno, es que no te distraigas en pensar que no sabes demasiado. ¿Sí? Esta puede ser una gran distracción. Yo no sé demasiado, no sé cómo hacer esto. No te distraigas en eso. No dejes que eso te robe tu atención. ¿Sí? ¿Ha escuchado ese dicho que dice más vale tarde que nunca? Así es. Usted puede comenzar a estudiar y aprender ahora. ¿Sí? Nunca es demasiado tarde. Usted cuando estudie algo lo va a poder tener más a la mano, lo va a poder tener más fresco. Si usted estudia y aprende algo hoy, el día de mañana usted lo puede tener muy, muy a la mano y solamente necesita estar un día de adelanto. Eso es todo. Estar enseñando un día y lo que voy a enseñar al día siguiente a mi hijo. ¿Sí? Ellos, al ver que usted como padre le está enseñando, ellos van a quedar muy animados. Usted está construyendo una relación con ellos en el tema más importante de sus hijos, el de su eternidad. Sí. Ahora, esto en automático me lleva al punto número 2, ¿no? ¿Y qué pasa si mi hijo me pregunta algo en el momento de la enseñanza que yo no sé? ¿Sí? Y esto no se restringe solamente al tiempo de enseñanza, porque nosotros, como lo comentamos el domingo anterior, la orden ha sido enseñarles ¿cuándo? Cuando te levantes, cuando te acuestes, durante el camino, ¿sí? Todo el tiempo, ¿sí? Por lo que estas preguntas te pueden asaltar en cualquier momento y así va a suceder, ¿sí? Fírmalo, así va a suceder. Pero, entonces, ¿qué debo de hacer, no? Puede ser la pregunta. Bueno, la respuesta es sencilla. Primero, no actúe con ellos. No pretenda ser un hombre, un erudito, un hombre que sabe todas las cosas, un hombre que es completamente sabio y culto. No haga eso, ¿sí? Usted puede reconocer que no lo sabe todo delante de ellos y usted ya les estará enseñando humildad. Ellos aprenderán humildad. Esto es bien importante, ¿sí?
Y el segundo, dentro de esta parte, es que es una excelente oportunidad para instruirlos y volverlos diestros en el uso de búsqueda de información. Imaginemos que un día su hijo le pregunta, oye mamá, ¿qué significa? O mamá, ¿dónde está el monte Ararat? ¿No? Está leyendo Génesis 8:4 y dice, mamá, ¿dónde está el monte Ararat? Que dice que el arca reposó, ¿no? Y usted puede ayudarle, ya con la tecnología de hoy es bien fácil, ¿no? Ya en un dispositivo, en una computadora, usted puede ponerse a googlear, a buscar y le puede enseñar, ¿sí? Buscar la ubicación actual del monte Ararat. Es decir, usted ya le está ayudando también a formar su carácter para que cuando él tenga dudas, él aprenda a buscar la respuesta, ¿sí? Él aprenda a no quedarse con esas dudas, sino buscar información. ¿Sí? Y usted aprende junto con él, ¿se da cuenta? Así que en un momento usted solucionó con la gracia de Dios estos problemas. Sencillo. Entonces, el primer domingo nosotros hablamos acerca de la generación que puso su confianza en el Dios de la eternidad, ¿sí? E inmediatamente después, el siguiente domingo, nosotros vimos la generación que olvidó al Dios de la eternidad, ¿sí? Eso fue hace 8 días. Y en ese entonces nosotros nos dirigimos al libro de Jueces, capítulo 2. Nosotros vimos que después de que murió Josué, murió la generación siguiente, ¿sí? Y después se levantó otra generación que no conocía a Dios. Esta generación, por ende, perdió todo temor de Dios. La generación anterior, o sea, sus padres, olvidaron enseñar a sus hijos los mandamientos de Dios. Olvidaron hablar acerca de las obras y las maravillas de Dios. ¿Y el resultado cuál fue? Un desconocimiento total de Dios, ¿sí? Un rechazo, un declive moral y un alejamiento al Dios eterno. Si yo no les hablo a mis hijos en su andar acerca de Dios de continuo, ellos van a olvidar. Si yo no les enseño a mis hijos su pecado en el corazón, que ellos necesitan ser justificados por la fe en Cristo Jesús, ellos van a olvidarlo, no lo van a tener en cuenta. Si yo no les hablo a mis hijos de que el Hijo de Dios vino y descendió y murió y resucitó en una cruz, ellos no van a tener a Dios en sus vidas. No esperemos resultados diferentes, iglesia, ¿sí? Ellos no tendrán en cuenta a Dios, no recordarán que servir a Dios es importante, ¿sí? Reconocer al Hacedor, verlo a Él como el soberano del universo, creador de todo. No lo van a tener en cuenta. Hay algo que inquieta mucho mi corazón y es esto. Desde que tú escuchaste, ¿no? Considerando que lo has hecho, yo considero que has escuchado las enseñanzas, ¿no? Pero partiendo de este punto, ¿no? Que has escuchado las enseñanzas, las has estado siguiendo. Desde que escuchaste estos dos temas, la pregunta es, ¿ha sucedido algo en tu corazón? ¿Has decidido hacer cambios en tu vida? ¿Has tomado la iniciativa, has dado el paso para que tus prioridades cambien? ¿Has decidido enseñar a tus hijos sabiendo que les vas a dar cuenta por lo que les hayas enseñado? ¿O estás cómodamente disfrutando de la cuarentena, ¿no? Y solamente quizá escuchas las prédicas, pero asientas con la cabeza los puntos marcados, pero no estás decidido a ajustar, a hacer cambios necesarios. Yo antes que nada quisiera dejar claro que estos dos temas que hemos mencionado dentro de la serie El Dios de la Eternidad, pues primeramente están hechos con la mira hacia la eternidad, a la que vamos, ¿sí? Si es que usted está yendo para allá. Es decir, si usted ha puesto su confianza en Cristo, sus pecados han sido lavados, ¿sí? Ya no es de usted, ya no se pertenece, ¿sí? Usted ya no es suyo. Hay un derecho de propiedad que le pertenece a Cristo, ¿sí? En el libro de los Hechos, si usted quiere ir, Hechos 20:28, Hechos 20:28, Pablo le da una instrucción a los ancianos en Éfeso, ¿sí? Y nos deja ver el por qué ellos debían de velar por los creyentes. Hechos 20:28 nos dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Escuche, la cual Él ganó
por su propia sangre. Él ganó por su propia sangre. ¿Sí? En esto, lo que yo quiero remarcar es que hemos sido comprados por su sangre. Hemos sido ganados para Él. Si usted es uno de los que le pertenece a Cristo, usted ya no es suyo. Usted ya tiene un dueño. ¿Sí? Usted ya le pertenece a Dios. Ese dueño que le compró a usted tiene toda la autoridad de decirle cómo usted debe de vivir. Mis amados, Dios no es alguien que quiera aguarle la fiesta a usted, ¿sí? Usted, como yo, estábamos en una miseria, estábamos completamente extraviados, vivíamos sin Dios, ¿sí? Y Él nos encontró soberanamente, Él nos atrajo así. Y hoy tenemos una esperanza, hoy tenemos una herencia. Pero usted puede, y yo también, podemos fácilmente desenfocarnos, distraernos, perder de vista la eternidad a la que hemos sido llamados. Hay tantas distracciones, hay tantas tentaciones, ¿sí? Tantos agentes externos y deseos internos, ¿sí? O sea, agentes externos y deseos internos que me hacen perder de vista la eternidad hacia dónde vamos. ¿Sí? Esto me hace también desenfocar mi hogar. Varones, mi negligencia en mi vista a la eternidad me hace influir en la vida de mi esposa y desenfocarla a ella también, ¿sí? Y ahora, hermana, con amor yo te digo, pero cuando tú estás viviendo con una mente entre cristiana y carnal, siendo influenciada por, no sé, por novelas, por el Facebook, tú ya no buscas del Señor. Y en vez de venir a ser una ayuda a tu esposo, ¿sí? Lo haces poner sus ojos en las cosas de este mundo, ¿sí? Quizá en tus comentarios, con chismes. Hay tanto que podemos hablar, pero entonces se pierde de vista la meta. Se pierde de vista el enfoque, ese punto final al cual hemos sido llamados. Ahora, como padres, tenemos ya afectos, ¿no? Al ser influenciados por el mundo, nuestros afectos, nuestros deseos son influenciados por este mundo. Y todo eso viene a pegar directamente en nuestros hijos. Tiene un fuerte impacto en ellos. Si nosotros como padres, ¿no? Y me refiero a ambos, padre y madre, no tenemos puesta nuestra mente fija en lo eterno, no vamos a estar transmitiendo nuestra confianza en Cristo a nuestros hijos, ¿sí? Porque mi mente no está puesta ahí, mi confianza está puesta en otras cosas y no esperemos que yo le esté transmitiendo a mis hijos una confianza en Cristo. No voy a estar edificando mi casa. ¿Por qué? Porque ahora mi enfoque está puesto en la Feria de la Vanidad. Nosotros hemos hablado, yo les he hablado de esto, ¿no? De la historia de John Bunyan, ¿no? La historia del progreso del peregrino, pero mi enfoque se mueve de la ciudad celestial y ahora está en la Feria de la Vanidad, ¿no? Así que usted debe de preguntarse cuáles son las posibles razones o los posibles impedimentos por los cuales no estoy haciendo mi trabajo como padre, ¿sí? Escuche bien lo que le he comentado, lo que le acabo de decir, ¿sí? ¿Cuáles son las posibles razones o los impedimentos por los cuales no estás llevando a cabo tu encargo como padre en enseñar a tus hijos después de estar escuchando, ¿no? Ahora, mi propósito esta mañana no es acusarlo, es ayudarle a usted que pueda ubicar qué razones, nuevamente, o qué impedimentos están causando que usted no esté accionando en esa enseñanza. Al analizar el tema, creo que pueden haber muchísimas razones, ¿sí? Podemos abordar muchos puntos, ¿sí? Pero pedirle a Dios que con la gracia, con su gracia, Él nos deje tomar el terreno, ¿sí? Que nos ha dado y que pedirle a Dios que Él gobierne en nuestros hogares, ¿sí? Dios quiere hacerlo. Ahora, yo no quiero que eso se malentienda. Quizá este es uno de los principales puntos por los cuales ha caído una gran preocupación en nuestros corazones. Pero cuando nos referimos a la enseñanza de los hijos, que hemos estado hablando estas 2 semanas, no nos referimos exclusivamente a los hijos pequeños, ¿sí? Si bien es cierto que hay que hablarle desde que nacen, e incluso desde antes, desde el vientre, ¿sí?
Yo debo de empezarles a hablar a mis hijos. Incluso desde que están en el vientre, ellos escuchan, ¿sí? Debo repetirles la palabra de Dios, ¿sí? El concepto de criar a los hijos también abarca en gran manera a los jóvenes que aún están en casa, ¿sí? Las enseñanzas también están enfocadas también en ellos, en los jóvenes, no solamente en los pequeños, ¿sí? Una vez que los jóvenes son mayores y que salen del hogar, yo ya no puedo estar criándolos, ¿sí? Ya no puedo disciplinarlos como si fueran niños. Lo que no hice mientras estaban en casa, jamás lo haré cuando ellos se vayan. Jamás. No va a pasar. Si bien es cierto que mi deseo es ser un consejero de él y estar ahí cuando me necesite, ¿sí? Poder guiarlo en decisiones difíciles, yo ya no voy a poder estar disciplinándolo con la vara. ¿Usted se imagina lo que sería eso? ¿Estar queriendo corregirlo mientras él ya está casado en su casa? Jamás. Eso no está bien y no es bíblico, ¿sí? Yo no puedo entonces tratar de instruirlo en la manera que debía hacerlo cuando estaba pequeño. No más. El tiempo se fue. Y es ahí, mis hermanos, que yo tengo la instrucción de formarle para que él sea cada vez más independiente de mí, pero más dependiente de Dios, ¿sí? Se lo repito, yo tengo la instrucción de formarlo para que él sea cada vez más independiente de mí, pero más dependiente de Dios. Mi deseo no va a ser jamás que él me llame cuando ya esté casado para preguntarme cómo se hace tal o cual cosas, ¿sí? Tal o cual cosa, él tiene que saber cómo solucionarla, porque ya ha sido enseñado. Hay cosas que debido a que no tiene la experiencia, cuando él esté en el matrimonio, yo puedo instruirle antes, ¿sí? Y estar cerca de él cuando ya esté dentro para ayudarle, para aconsejarle. Pero mi deseo no es que me llame a cada rato. Mi deseo no es que me llame a la 1 de la mañana para preguntarme esto, aquello, cuando son cosas que yo ya debía haberle enseñado y él debió haber aprendido estando en casa. ¿Sí? Cosas básicas. Mi misión es formar un varón, ¿sí? Esa niña, ¿sí? Debe ser formada como una mujer que ama y depende del Señor, ¿sí? Hay mucho que hablar, pero por eso es que la importancia o debemos de dar la prioridad, y sí, la importancia a aprovechar el tiempo en casa, pasar tarde con ellos, ¿sí? Tardes con ellos, pasar tiempos con ellos. E incluso aprovechar lo que queda de este confinamiento en casa para tratar asuntos con ellos. Pero bueno, deseo tratar en orden algunos aspectos y los que se queden fuera pues los veremos en la próxima reunión virtual si Dios quiere. Pero yo creo de que sé completamente, de que estoy seguro, que algunos padres de jóvenes están completamente desligados de esta responsabilidad. Están completamente desligados en el hecho de conducir a sus hijos al Evangelio. Sí, conocen el mandato, reconocen las citas, técnicamente saben el concepto, pero aún así no lo están haciendo. Y esto es claro para nosotros, y me refiero a los que estamos aquí para servirle a usted, para apoyarle, ya que usted no se ha acercado a nosotros para pedir consejo, ¿sí? Que le apoyemos a sus hijos, a usted, perdón, y a sus hijos en oración, ¿sí? Pedir por ellos, ¿no? Que podamos estar ahí con usted. Y lo digo cuando es muy claro que sus hijos están completamente en desacuerdo en estar en las reuniones. Ellos están a la fuerza en cada sermón. Hay una completa apatía en ellos hacia Cristo y el Evangelio. Sí. Ahora, yo sé que usted está haciendo el trabajo hasta donde cree que es suficiente, ¿no? El hecho de, bueno, yo traigo a mis hijos a la reunión y como soy papá o mamá, pues bueno, lo traigo a la fuerza y estoy cumpliendo en el tener mi casa en una sujeción, ¿no? A la autoridad. Y yo entiendo esa parte, ¿no? Sin embargo, mi amado, mi amada, al no estar creando yo en ellos, ¿sí? Sabemos que es el Señor el único que hace esto, pero al no estar ejecutando yo, ejerciendo el encargo que Dios me ha dado, al no estar trasladando su mente a un asombro por el Evangelio, un asombro por Cristo, ¿sí?
pero a través de mi vida también, que ellos vean en mis actitudes cada día que yo vivo para el Señor, ¿no? Que en todo lo que hago es imposible que en solamente 2 horas a la semana que ellos están aquí, ellos vivan entregados a Cristo. Es imposible, ¿sí? La iglesia está para ayudarle a usted, pero el trabajo principal, primordial, es de usted, ¿sí? Es imposible que con 2 horas podamos recuperar lo que se les debe de dar en toda la semana. Ahora, yo sé que hay casos donde los jóvenes son bien metidos con el Señor, a pesar de que sus padres no viven en el Evangelio. Pero son casos muy raros, no es el patrón, ¿sí? Esto regularmente no pasa. Y también hay casos donde los papás se esfuerzan y viven el Evangelio, pero el hijo se torna rebelde, ¿sí? El hijo le da para el monte. Ujú. Por esto yo quiero ser muy sensible y pedirle que por favor haga un alto en su vida, ¿sí? Usted ponga el freno de mano en esta carrera, ¿sí? Tome un alto, tome un tiempo, pare por favor y podamos analizar juntos las posibles razones que le están a usted impidiendo avanzar en el compromiso de criar a sus hijos para el Señor. Es ahí, mi amado, donde tú llegas como a una encrucijada, ¿no? A una intersección. Es decir, puedes tomar el camino de yo estoy bien, tú estás bien, ahí me la voy llevando, no pasa nada, iremos tratando el asunto y a ver qué pasa, ¿no? Pero al final de ese camino tú te encuentras con la comunidad, ¿no? Con la ciudad de los si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, ¿sí? Y es triste. O puedes tomar el camino de la humildad y reconocer que como padre quizá no has estado tomando las mejores decisiones, quizá no has estado dando el peso adecuado a la instrucción del Señor. Quisiste un camino más fácil, ¿no? Quisiste cargar una cruz más ligera, más liviano todo, pero hoy es el tiempo de hacer lo que Dios nos dijo tiempo atrás por el profeta Jeremías. En el capítulo 6, versículo 16, el Señor dijo: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Quizá este sea hubiera sido un buen título para la enseñanza de hoy, ¿no? ¿Por qué camino te vas, ¿no? Lo pudimos haber nombrado así. Pero el tema al que Dios quiere llevarnos el día de hoy es a ordenar nuestros pasos, ¿sí? A ordenar nuestros pasos en la crianza y la enseñanza de nuestros hijos, ¿sí? Entendiendo lo que esto implica. Así que creo que nos va a tomar un tiempo poder ir revisando todo esto, pero el orden es primero yo, ¿sí? O sea, en el buen sentido, primero yo soy el primero que debe de entender cuál es mi rol como padre. Yo soy el primero que debo de entender cuál es mi rol como padre, ¿sí? Y aquí me quiero referir entonces al varón. La voluntad de Dios, mi hermano, el diseño de Dios ha sido que el hombre sea la cabeza del hogar. Quisiera pedirle que por favor me acompañe a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3, por favor. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, y usted sígame por favor con la versión que tenga. Dice el apóstol Pablo: pero hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Pues el primer hombre no provino de ninguna mujer, sino que la primera mujer provino de un hombre. Y el hombre no fue hecho para la mujer, sino que la mujer fue hecha para el hombre. No es mi intención esta mañana entrar propiamente en lo que es el rol de cada uno, ¿no? Del rol del hombre o de la mujer. Y ya lo haremos cuando haya tiempo, cuando tratemos el tema. Sin embargo, este texto a mí me deja claro que el apóstol Pablo, a donde me quiere trasladar, es hasta la misma creación, es hasta el mismo Génesis, ¿sí? Génesis 2:18, yo le leo, dice:
Después el Señor Dios dijo, después de haber creado todo, ¿no? El cielo, la tierra, las estrellas, las plantas, todo lo que existe, ¿sí? Dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño mientras el hombre dormía. El Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor, capítulo 22, hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer. Porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. El texto en 1 Corintios 11 que leímos nos habla de la autoridad dada al hombre, ¿sí? En hilación con lo que menciona Génesis en la creación, ¿sí? Primero fue hecho el hombre y después fue hecha la mujer. En Efesios 5:23 dice, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Sí? Desde un versículo antes, desde el versículo 22 en Efesios, hasta Efesios 6:4 se nos habla del rol y de las responsabilidades que cada uno de ellos tiene, ¿sí? Y nosotros es donde tratamos de llegar, Efesios 6:4, pero Pablo nos enseña desde Efesios 5:22, Efesios 6:4, cómo deben de conducirse las familias, cuál es el diseño acorde al rol de cada uno, ¿sí? Para que seamos una familia exitosa. Y esto es, en serio, el término quizá me puede causar cierta lucha en la cabeza, ¿no? Igual también usted, pero ¿acaso, yo le pregunto, ¿acaso usted quiere una familia fallida? Esto sería lo contrario. No. Si usted no quiere una familia exitosa, entonces usted quiere una familia fallida. Seamos honestos, ni usted ni yo queremos una familia fallida, queremos una familia exitosa. Y Dios también lo quiere. Entonces, solamente lo que tendríamos que hacer es definir qué significa exitoso, ¿no? Es decir, ¿cómo yo veo una familia exitosa? Tener mucho dinero, tener muchas casas, propiedades, vehículos, que mis hijos tengan una buena carrera, ¿no? Que sean bien groseros, no importa, que hagan lo que hagan, pero que tengan una buena carrera, que tengan un buen título. ¿Será eso el éxito que Dios quiere para nosotros, para nuestra familia? ¿O será una familia que todo lo que hace y todo lo que decide está siendo guiado por Dios? Los ojos de Dios reposan sobre esa casa y esa casa no avanza sin pedir consejo y dirección al Señor. Es una familia que es guiada por Dios, por el creador del universo, ¿sí? Pero entonces vemos nosotros que en toda esta instrucción, desde el versículo 22 que les menciono hasta Efesios 6:4, nosotros notamos algo muy importante, que Pablo le da un énfasis muy grande, ¿sí? En el versículo 25, donde se le da una clara instrucción a los hombres, que le dice al maridos, habla en plural, amad a vuestras mujeres, ¿sí? Le habla al marido ama a vuestra mujer, ¿sí? Una mujer, ¿sí? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si yo quiero ser un buen líder, si deseo ser un buen padre, yo debo de empezar con lo primero, amar a mi esposa, ¿sí? Muchos quieren la posición, pero ¿cuántos saben que con la posición viene la responsabilidad? Es decir, la posición me es dada para ser de mayor bendición, para manifestar un grado mayor o en un grado mayor el nombre de Jesucristo. Y es ahí, mis amados, donde debemos de comenzar. Yo creo que en verdad debemos de enfocar y de elevar, ¿sí? Elevar el concepto del matrimonio, ¿sí? Ponerlo a un grado máximo, al grado máximo que Dios le ha dado al matrimonio. El matrimonio, mis amados, debe de ser algo de muy alta estima en la iglesia, ¿sí?
Es decir, no solamente por los esposos, pero por toda la iglesia. El libro de Hebreos nos habla al respecto. Nos dice Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio. Dicho de otra manera, respétenlo, hónrenlo, ténganlo en muy alta estima, ensálcenlo. Pongan una distinción en él de la manera como lo ve el mundo. Ustedes eleven el concepto del matrimonio. Cuando yo no amo a mi esposa, cuando yo no la cuido, ¿sí? Cuando yo no me intereso por ella, cuando yo no me preocupo por su crecimiento espiritual, no estoy solamente deshonrando el matrimonio, sino que estoy deshonrando al mismo creador del universo, ¿sí? Yo debo de tener en muy alta estima el matrimonio porque fue diseñado por él. Yo debo amar a mi esposa, ¿sí? Y nuevamente, esto va para matrimonios, ¿sí? Esto no aplica para las personas que están en unión libre. Los que están en unión libre están pecando y deben casarse, ¿sí? Dios solamente reconoce una unión y es el matrimonio. Ujú. Yo como varón debo procurar su crecimiento. Yo debo buscar formas en las que ella anhele más la santidad, que ella crezca más y más a la medida de Cristo. Debo de ocupar mi mente en impulsarla a ella hacia la virtud, hacia la santidad, hacia la sabiduría. El anhelo de una vida hermoseada por la gracia de Jesucristo. Déjeme compartirle que mi esposa tiene algo que yo admiro de ella. Ella devora los libros. Ella lee muy rápido. Yo tengo como 2 o 3 libros pendientes y ella ya los leyó. Pero si yo sé que mi esposa, ¿no? Este es un ejemplo, esto aplica para mí, pero si yo sé que mi esposa funciona de esta manera, yo debo de regalarle más libros, y es lo que hago, ¿no? Um, yo quiero invertir en su crecimiento, yo quiero que ella crezca a Cristo, ¿sí? Este tiempo ha sido de mucha lectura y platicar de ello. Y sabe que yo le doy gracias a Dios por su mano obrando en nuestro hogar, ¿sí? Yo veo la obra de Cristo creciendo en nosotros. Hay tanto, 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 mi amado, que Dios tiene que hacer en nosotros. Hay todavía tanto que Él tiene que hacer. Pero yo veo su mano obrando en nuestro hogar. Ahora, varón, tú debes de ocupar tu mente en localizar, ubicar qué cosas puedes utilizar, de qué puedes echar mano para llevar a tu esposa más a Cristo. Quizá pueden ser libros, quizá puede ser sentarte y prepararle un tecito, prepararle un cafecito y ver juntos una serie de matrimonios, juntos una serie que los edifique, ¿no? Cosas que pongan su enfoque de ella y mío en la eternidad, en el lugar correcto. Poner su enfoque en la dirección correcta. Y por consiguiente, pues también a tus hijos. El mandamiento en Efesios 5:25, entonces, es amar a tu esposa. Ahora, solo estoy con el esposo, ¿sí? Hoy no estamos tocando el aspecto de la esposa, pero tú, mi hermana, debes apoyarlo. Debes buscar mejores maneras en las cuales tú puedas servirlo, siendo dócil, ¿sí? Y no queriendo ser el cuello de la cabeza, ¿no? Porque luego se da eso, ¿no? El varón dice, yo soy la cabeza, ¿no? Pero la esposa dice, sí, pero yo soy el cuello, ¿no? Entonces, donde se mueve el cuello es donde se mueve la cabeza, ¿no? Y querer tratar de controlar al varón, y eso no está bien. Ese no es el diseño. No es correcto, ¿sí? Cuando esto no se da en casa, cuando el esposo no ama a su esposa, que le es ordenado, todo se vuelve un caos, ¿sí? Y sabe que los hijos se dan cuenta de ello, ellos ven todo esto, ¿sí? Es algo, mi hermano, que tú debes de solucionar de inmediato, no le puedes dar más vueltas. Es la pieza que debes de ajustar primero. Muchos hijos hoy en día están enojados, están desilusionados, están resentidos en su corazón, tienen un resentimiento y con razón,
Porque dicen, ¿cómo me hablas del amor de Cristo y me llevas a la iglesia a escuchar del amor de Cristo cuando tú no amas a mi mamá? ¿De qué tipo de amor me estás hablando? Ujú. Ellos necesitan ver de manera vívida un ejemplo real, un ejemplo del amor sacrificial. Ellos necesitan palparlo, verlo. ¿Sí? No estamos hablando de padres perfectos, pero sí un esposo que entiende que debe amar a su esposa. Ujú. Y que eso lleve de manera conjunta, ¿no?, el sacrificio de mi voluntad para servir a Cristo y servirla a ella. De manera que este puede ser uno de los impedimentos grandísimos, ¿sí? Y una de las razones por las cuales no estás poniendo en acción lo que se te está enseñando. Tienes un problema grande en casa y debes abordarlo en orden, ¿sí? Obviamente no puedes hacerlo empezando en la ruta incorrecta. No puedes empezar a establecer y a cimentar cosas, ¿sí?, en casa, dando los parámetros, ¿no? Familia, yo creo que vamos a ir por aquí y vamos a andar de aquí a acá y vamos a avanzar de esta forma, ¿sí? Porque tienes resistencia. No puedes llegar a casa y decirle, mira, vamos a darle por aquí, ¿sí? Porque llegas a casa y hay una contraposición, hay una resistencia a lo que tú quieres hablar, a lo que tú quieres establecer en el Señor. Hay mucha rebeldía, ¿sí? Y no estoy diciendo que todo esté sobre tu espalda, no estoy diciendo que todo sea tu culpa. No estoy diciendo que ya te debas de sentar en el banco de los acusados y todo es tu culpa, ¿sí? Pero la porción que a ti te toca, tu responsabilidad, ¿sí? Mucha de esta negativa, mucha de esta rebeldía es por falta o por la falta al mandato de parte del Señor de amar a tu esposa. No podemos saltarnos una ordenanza y como que pensar, no creo que a Dios le importe tanto, ¿sí? Voy a irlo como que manejando por aquí, ¿sí? Uso esta o esta otra táctica. No atiendo tal aspecto, pero lo cubro con dar dinero en mi hogar, ¿no? O sacarlos en tal momento, ¿no? Pero no atiendo lo principal. Tus hijos ven todo esto, ven tu manipulación, ven la forma en la que tratas asuntos, ¿sí? Y además de que no les estás enseñando el patrón correcto, les estás enseñando el patrón incorrecto. Y ellos lo van a adoptar a su familia y a la próxima generación. Pero yo quiero pensar que cuando tú estás escuchando la prédica, hay cosas que penetran en tu ser, ¿sí? Al momento que las has escuchado, has querido tocar este asunto, ¿sí?, o aquel otro, entonces, y te topas de frente con rebeldía, con esa resistencia. Y yo debo decirlo, pero yo estoy seguro que muchos de ustedes, padres, están cansados. Muchos de ustedes están agotados. Muchos de ustedes ya se han dado por vencidos, ¿sí? Para no tener que entrar en un conflicto con sus jóvenes, han dejado el tema del evangelio, ¿sí? Han dejado el tema de enseñarles, ¿sí? Han dejado el tema porque saben que hay cosas que todavía no han arreglado. No pueden abordarlos directamente, no pueden enseñarles el evangelio porque se encuentran con esa resistencia, porque su relación con su esposa no está bien. Han evitado un conflicto con sus jóvenes. Han cedido a las mentiras del enemigo y no han querido pelear más esta batalla, ¿sí? Pero lo que pasa es que estás peleando una batalla con la armadura incorrecta. La armadura es muy pesada. El mundo te ha querido vestir con sus estrategias. Has aprendido más del mundo, ¿sí? Más de sus películas de Hollywood, ¿sí? En cómo enseñar a tus hijos, ¿sí? En vez de preguntarle a Dios que formó a tus hijos desde el vientre, has preguntado más al mundo, ¿cómo debo de enseñar a mis hijos? ¿No? ¿Cómo te explicas tú que el mundo trate de dictar a los hijos de Dios cómo deben de guiar sus hogares? ¿Cómo? Solamente basta que tú veas una película, ¿sí? Una película y vas a ver el concepto de la familia. ¿En qué concepto se ha puesto la familia? La primera institución puesta por Dios.
donde el papá es un sonso, un tonto, un inútil, ¿no? Ponen a papá de esta manera, a la mamá una mujer toda decepcionada, frustrada de él, completamente, y peleando ambos por la autoridad. Y el hijo, ¿sí? Es el que tiene toda la inteligencia, toda la astucia. No necesita que nadie le diga lo que tiene que hacer. Y es así como muchas familias se están conduciendo el día de hoy dentro de la iglesia. Y esto es una vergüenza. Dime una sola institución que haya hecho un lado a Dios y haya prosperado. Me refiero a prosperar en todo el término de la palabra. ¿Quién? ¿Las leyes? ¿Las escuelas? Las escuelas ni meten a Dios. Claro que no. Ahora se le está dando a las escuelas la autoridad para enseñar a nuestros hijos y decirles qué está bien y qué está mal. Es decir, ya no es el padre, ya no es la madre, es la escuela la que dictamina qué es lo que debe de enseñarse y lo que se debe la manera en la que se debe de instruir a nuestros hijos. En verdad nosotros creemos, iglesia, que si hacemos a un lado al Señor y su palabra, ¿tendremos éxito? ¿Seremos una familia exitosa? Las normas del mundo no pueden dictaminar y regir cómo debe de guiar el hogar, el varón. Varón, el mundo no puede determinar cómo tú debes de guiar tu hogar. Dios quiere que tú guíes a tu esposa, ¿sí? Que guíes a tu hijo hacia Cristo. Pero primero debes ser tú guiado por Cristo. Ahora, yo deseo ser lo más claro posible por esto, porque si no lo hago, pueden quedarse cosas en el aire y quiero evitarlo a toda costa. El esposo y la esposa deben de estar de acuerdo. Ambos, el esposo y la esposa, deben de estar de acuerdo en esto, ¿sí? Antes de pasar al punto de la crianza de los hijos. Ustedes deben sí o sí arreglar las diferencias que tengan en el Señor. Deben de arreglarlo en el Señor, ¿sí? Y me refiero sobre una base de amor, sobre una base de comprensión y solucionar juntos lo que sea que esté desacomodado, lo que sea. Quizá desde hace unos meses atrás, ¿no? Quizá cosas que están mal desde años. Quizá cosas que se empezaron mal desde un principio, ¿sí? Cuando se casaron. No tenemos tiempo ahorita para ir más profundo, pero prometemos hacerlo si Dios quiere. Pero el punto que estoy tratando de establecer o explicar es que las causantes que están provocando un desacuerdo entre ustedes, es decir, dentro del matrimonio, deben de ser concluidos, ¿sí? Deben de cerrarse en el Señor. Deben de ya ser concluidos, ¿sí? Perdón. Esta cuarentena o confinamiento, ¿sí? Lo que ha hecho es sacar a la luz daños, ¿sí? Cosas ocultas, cosas que de alguna manera antes no se habían visto. Hace un par de años yo estuve trabajando en una compañía en Monterrey, ¿sí? Y el edificio en el cual nosotros abrimos nuestras oficinas era completamente nuevo, un edificio espectacular, muy bonito, ¿sí? Pero después de la primera lluvia, y allá vaya que llueve, ¿no? Vaya que llueve, llueve muy fuerte, es peligrosísimo manejar allá en lluvia. Si de por sí es peligroso manejar cuando llueve, ni le cuento, ¿sí? Pero la primer lluvia, ¿sí? Después de que nosotros estrenamos la oficina, reveló vicios ocultos de la construcción, ¿sí? Por donde se estaba filtrando el agua. La humedad también se manifestó, ¿no? Pues en las paredes. Y se mostraron muchos otros daños, ¿no? Etcétera, muchos. Esta cuarentena, para muchos, ha sido de alguna manera algo similar. Ha revelado problemas que siempre han estado ahí, ¿sí? Quizás se veían bonitos por fuera, pero esta cuarentena ha revelado esos problemas que siempre han estado ahí. No eran visibles, ¿sí? Por varios aspectos, pero principalmente porque o no se sabían, ¿sí? O simplemente no se quisieron atender en su momento, ¿sí? Ahora,
Normalmente el esposo está en casa un par de horas, ¿no? Igual los hijos, ¿no? En la mañana estoy con ellos un ratito, y se van a la escuela, el esposo al trabajo, y después estamos un par de horas juntos, ¿no? Nada más. Pero, pero ahora están pasando más tiempo en casa, ¿sí? Están más tiempo en la misma casa, ¿sí? Tantos días. Pues bueno, después de estar tanto tiempo juntos, han salido a flote todos esos problemas, ¿sí? Asuntos de carácter, hábitos, que en verdad son un conflicto, ¿sí? Y yo, no, yo debo de entender que yo no puedo salir a la nueva normalidad, como le están llamando, ¿sí? Sin solucionar estos aspectos. Cuando los vicios de una construcción no se tratan a tiempo, dañan toda la estructura, dañan las columnas de la construcción, ¿sí? Poco a poco empiezan a afectar la estructura de un edificio. El agua comienza a dañar las paredes, a afectar las columnas, ¿sí? A enchuecar la construcción. Y aquella cosa, al final, pues lo que hace es debilitar, ¿no? De tal manera la construcción que puede terminar incluso cayendo la construcción, ¿sí? Y si no cae, no está lo suficientemente sólida para seguir construyendo sobre ella. Siempre amenaza una caída súbita, ¿sí? Siempre está amenazando con caerse. Muchos matrimonios pueden estar representando este ejemplo. Viven juntos, pero el agua ya se les metió a su casa, ¿sí? Esa agua ha dañado de tal manera su matrimonio. En muchos casos, lamentablemente lo digo, constantemente anuncia una caída en cualquier momento. Y los hijos lo saben, ¿sí? Ellos lo ven, ¿sí? Ellos tienen miedo de que tú los construyas porque amenazas una caída. Tienen miedo de subir a tu ejemplo porque no les das la seguridad. Y tú mismo sabes que no puedes sostenerlo. No puedes sostenerlos porque tus columnas están dañadas, ¿sí? Te has enchuecado, dejaste entrar un poco de agua aquí diciendo, mañana lo soluciono. En vez de pedir perdón cuando lastimaste. Pedir perdón cuando dijiste que ibas a hacer algo y no lo hiciste, ¿no? Pedir perdón. Todo esto ha causado un daño en tu propiedad, hermano. Todo esto ha causado un daño y ha lastimado la tierra que Dios les ha dado para administrar. Esposo, eres un administrador de ese liderazgo, ¿sí? Ese liderazgo te fue dado por Dios y hoy ves que ha habido un profundo daño en tu construcción. La forma de pensar del mundo se infiltró en tus paredes. Tú debías de haber pedido en ese momento, cuando empezaron a entrar cosas, consejo del Señor. ¿Sí? Pero vivimos en el día de lo rápido, todo lo que tenga a la mano. Y el mundo te ofreció de manera inmediata cómo solucionarlo, ¿sí? Tú echaste mano de esto, ¿sí? Tengo un problema con mi esposo y solamente adopto el patrón del machismo y maltrato a mi esposa. No la amo. ¿Preocuparme por ella? No, jamás. El mundo te enseña a preocuparte solamente por ti. Tu trabajo, tu éxito allá afuera, todo el éxito allá afuera, pero la casa ha hecho un fracaso, ¿sí? Tu hijo necesita hablar y tú decides, le voy a dar tiempo de calidad, 5 minutos, ¿sí? El tiempo de calidad solamente se obtiene cuando hay tiempo en cantidad, ¿sí? Es decir, yo paso tiempo extenso con mi hijo y entonces creo tiempo de calidad, ¿sí? No me importa que esté viendo mi hijo, que esté viendo en su dispositivo, en su iPad, ¿sí? Y pienso, no, él es grande, él ya sabe qué decisiones tomar. Error, él va a escoger mal, su corazón es perverso y engañoso. Jeremías 17:9. Tiene un corazón de esta manera, perverso y engañoso. Cuando menos te das cuenta, él está viendo pornografía, ¿sí? Y todo esto ha afectado su vida debido a tu negligencia,
¿sí? Estas imágenes se van a quedar grabadas en su mente, ¿sí? Y crack, tienes otra grieta en tu construcción. En el tiempo del rey Ezequías, Isaías denunció el comportamiento de Israel. En vez de pedir ayuda de Dios, pidió ayuda de Egipto. Entiéndase, de donde Dios los había sacado, ¿sí? Para pelear contra Siria. Ellos pidieron ayuda de Egipto, ¿sí? Isaías 31 dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Fíjate que en Isaías 31:1, en la Nueva Traducción Viviente, dice: ¿qué aflicción les espera a los que buscan ayuda en Egipto? ¿Sí? Al confiar en sus caballos, en sus carros de guerra, en sus conductores, y al depender de la fuerza de los ejércitos humanos, en lugar de buscar ayuda en el Señor, el Santo de Israel. Tú puedes acompañarme ahí, si puedes ir rápido, pero ahí en Isaías 33 dice, de hecho, por favor, te pido si puedes ir, dice: pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza. ¿Sí? Donde te estabas apoyando, se cambiará en vergüenza. Y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Para este entonces, Israel estaba confiando en Egipto, pero Egipto ya había sido vencido, ya había sido derrotado a 160 kilómetros a la frontera de Egipto, ¿sí? Ellos estaban confiando en ayuda de Egipto cuando ellos ya habían sido derrotados por los asirios. Había disensión entre el ejército, ¿sí? Y así es el mundo, ¿no? O sea, en el mismo ejército había disensión entre ellos y por eso habían sido derrotados. El mundo es así, no ama a nadie. Entre ellos mismos se odian, ¿sí? Siempre el mundo está de desacuerdo con todo, es inconsistente, ¿sí? Hoy dice una cosa y después dice otra, un flujo impresionante de ideas, de cosas, ¿no? Cada una de ellas lleva al desvarío. Isaías 35 dice: todos los que confíen en Él serán avergonzados en Egipto, ¿sí? Él no los ayudará, todo lo contrario, los avergonzará. Más adelante, en el versículo 8, Dios le ordena a Israel que deje asentado de manera, Dios le ordena a Isaías, Dios le da una orden a Isaías que deje asentado, ¿sí?, de manera imborrable un escrito para aprendizaje de las siguientes generaciones. Sí. Que les deje escrito acerca de la rebeldía y la terquedad y la necedad de Israel al haber despreciado buscar la ayuda de Dios, ¿sí?, y preferir buscar la ayuda en Egipto, ¿sí? Y el escrito que tenía que hacer Isaías diría lo siguiente: que este pueblo es rebelde y terco. Isaías 39. Este pueblo es rebelde y terco, que se niega a hacer caso de las instrucciones del Señor. Fíjate, le dicen a los videntes: dejen de ver visiones. Y le dicen a los profetas: no nos digan lo que es correcto, ¿sí? Díganos cosas agradables. Cuéntenos mentiras, ¿sí? ¿Está bien? ¿Cuál es el oficio del profeta? ¿Qué es lo que hace un profeta? Un profeta les dice: dejen de pecar. Eso es lo que hace esencialmente un profeta. Dejen de pecar, están pecando, vuélvanse a Dios, ¿sí? Pero no, ellos preferían escuchar cosas bonitas. Se tapaban sus oídos: no me hables de esto, no quiero escuchar esto, ¿sí? No quiero escuchar. Olvídense de toda esta tristeza, apártense de su senda estrecha, dejen de hablarnos acerca del Santo de Israel. La santidad es lo que más molesta a los pecadores, la santidad de Dios. Y Dios quiere santificar los matrimonios. Dios quiere santificar nuestro matrimonio, nuestro hogar. Esta es, pues, dice Isaías 30:12, la respuesta del Santo de Israel: dado que ustedes desprecian lo que les digo, es decir, la palabra de Dios, de confiar en Él, ¿sí?, pero más bien confían en la opresión y en las mentiras,
Desechan lo que yo les digo, prefieren confiar en sus falsas confianzas, en sus mentiras. Dice Isaías 30:13, la calamidad caerá sobre ustedes de repente como una pared pandeada que explota y se cae. En un instante se desplomará y se derrumbará. Wow. La Reina Valera dice en este versículo, por tanto, o sea, por el despreciar la palabra de Dios, por confiar en mentira, os será este pecado, despreciar la palabra de Dios, les será como grieta que amenaza ruina, extendiéndose por una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. Ustedes serán aplastados como una vasija de barro, hechos añicos de una manera tan completa que no habrá pedazo suficientemente grande para llevar carbones de una hoguera ni un poco de agua del pozo. Yo no puedo asegurar que los que escuchan esta prédica son todos nacidos de nuevo. Aquellos que desechan el evangelio, que rehúsan creer en Cristo, les espera una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, como nos dice Hebreos 10:27. Los que son creyentes pero desechan el consejo del Señor, les espera un colapso, un derrumbe en su hogar, ¿sí? En su matrimonio, en su paternidad. Yo no deseo esto y me duele decirlo, iglesia. El Señor no quiere esto para ti, pero te dice en Isaías 30:15, ustedes se salvarán, dice el soberano de Israel, solo si regresan a mí. Si descansan en mí, en la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza, pero no quisieron saber nada de eso. Aún así hay muchos que van a decir, no. Isaías 30:16, no, dijeron ustedes, nuestra ayuda va a venir de Egipto. Ellos darán caballos veloces para entrar en batalla. Sin embargo, la única velocidad que verán será la de sus enemigos dándoles caza. Mis amados, preciosa iglesia del Señor, despierta. Despierta. Para ti que reconoces que tu propiedad, la tierra de tu corazón, tu matrimonio, tu paternidad, tiene grietas que amenazan con una caída inminente. Si tú reconoces que necesitas sanidad y que necesitas restauración de la mano del Señor, hay esperanza para ti, ¿sí? El tiempo que perdiste ya lo perdiste. No lo vas a recuperar, pero hay una esperanza. Dios te quiere dar su gracia y hacer cosas nuevas en tu hogar. Restaurar la relación con tu esposa, con tu esposo. Hermana, Dios quiere restaurar tu relación. Dios quiere sanar los hogares y que sean selladas las grietas que amenazan tu casa, que amenazan ruina. La relación con tus hijos. ¿Sí? El Señor te dice en 2 Crónicas 7:14, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo y perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Por favor, no seas orgulloso y soberbio. Y pienses que yo sé que ese camino es fiable, yo sé que el versículo de memoria, si no hay lágrimas en tu corazón, si no hay arrepentimiento, si no hay humillación, si esta palabra no te lleva a tus rodillas, ¿sí? Aunque sepas el versículo de memoria, tu caída es inminente, tu caída será certera, ¿sí? Si no te apartas de la conducta perversa en la que estás en peligro. Pero si te humillas, si oras y buscas el rostro de gracia de aquel que está sentado en el trono, de donde tú tienes perfecto acceso por la muerte de Jesucristo, y te humillas y te apartas de esa conducta, ¿sí? En la que has estado, la cual es perversa, que tú sabes que ha desagradado a Dios, pero si te humillas, Él te oirá, ¿sí? Él es el dueño de los cielos y te perdonará, ¿sí? Te restaurará. Sanará tu tierra si en verdad te humillas, si te dejas ser quebrantado por Él. Isaías 57:15, dice el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura, en la santidad y con el quebrantado, con el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Nuestro texto principal está en Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero es muy importante que para llegar ahí primero esto sea arreglado y sanado el corazón, la relación entre esposos y esposas. Que trabajen en el hogar. Yo quisiera poner en tu corazón, padre y madre, que por favor mediten en esto, tomen el tiempo para ponerse a cuentas entre ustedes y después ponerse a cuentas con Dios.
pedir perdón a sus hijos, no importa la edad de ellos. Yo he pedido perdón a mis hijos, a Pablo de 5 o 6 años. ¿Sí? Cosas que me han sido mostradas por gracia. Deben quitar las barreras entre ustedes y pedir perdón a Dios, a sus hijos. ¿Sí? Muchos de ellos están enojados por la falsedad que ustedes viven, entre lo que profesan y lo que viven. Necesitan hablar con ellos, confesarles que han vivido un falso cristianismo. Deben pedirles perdón por haberles dejado de lado, enfocarlos ahora a Cristo y no solo a casa de oración. Dejar de lado las excusas. ¿Sí? Pararse en la brecha como padres y contarles acerca de Cristo, que los amó y los ama y murió en la cruz por ellos. Quiero animarlos con todo el corazón a abrazar la responsabilidad para tomar el llamado de la enseñanza a sus hijos. Que Dios hable a sus corazones, que sane sus tierras, ¿sí? Que sane sus hogares, que restaure las familias y que vuelva los corazones a Él. Que vuelva el corazón Él de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Que sus hogares e iglesias sean bendecidos y fortalecidos con el poder de lo alto. Que ustedes sean llenos del Señor. Que tengan el coraje y la valentía para criar hijos para el Señor Jesús, el Dios eterno. La oración final se las dejo en casa. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.